Ya estoy grabando. ¿Recuerdan cómo es el algoritmo para convertir de autómatas a expresión regular? Al menos la idea, algo. ¿Sí? Voy a mover esta foto al OneNote y dibujamos. ¿Sí? Bueno, lo cerré. Ups. Ahí. Me habían dicho eliminando nodos con menos flechas según recuerdo. Vale. Es decir, de preferencia con menos flechas. Juntando arcos. Ya. Si ven, este autómata, ¿cómo partiría? ¿Eliminamos un nodo? ¿Un estado? ¿O hay algún problema? Hay que crear un nodo con Epsilon, creo, dice Pablo. ¿Por qué? Ya, eso, ¿sí? Eso es importante. Y por eso quería poner este ejemplo. Recuerden, para comenzar esto, hay que partir normalizando el autómata. Este autómata no está normalizado porque, como ven, tenemos toda esta de aceptación. Para normalizarlo, volvemos a dibujar el autómata. Q0, Q1, Q2. Añadimos un nuevo Q3. Y todos los estados de aceptación de antes se van a conectar con Q3 por Epsilon. Pero Q3 es de aceptación. Y el resto se va a mantener. Eh, tenemos A, B, B y A, B. Y ahora voy a borrar esto. Entonces aquí tenemos el autómata normalizado. Es importante eso porque para poder hacer este algoritmo requerimos tener solamente un estado de aceptación. Eh, Ahora mencionaron que hay que eliminar estados. Elijan uno. ¿Qué estado eliminamos? Q1. Ya, me parece. Vamos a eliminar Q1. Voy a marcar en rojo. Ya, para eliminar estados, lo único importante es que no eliminen ni el primero ni el último. Eliminar ese y ese. Ahora vamos a volver a dibujar el autómata, pero sin ese estado. Q0, Q2 y Q3. Voy a dibujar las conexiones que ya teníamos. B, B y Epsilon. Ahora tenemos que añadir las conexiones nuevas. ¿Cómo hacemos esto? A mí me gusta revisar por cada flechita que entra a Q1, ver todas las que salen. Es decir, en este caso, voy a marcarlo en verde. Voy a partir revisando esta flecha de aquí. Ya. De Q0 va a Q1 por A. Y ahora vemos cada una de las que salen de Q1. De Q1 salen esa, sale esa y sale esa. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que hacer como todas las combinaciones de esas flechas. La primera combinación va a ser esa y esa, que va a ir de Q0 hasta Q0 y va a leer una A y una A. Y vamos a leer así, de Q0 hasta Q0
una A y una A. Y ahora vamos a hacer eso por cada combinación. Eh, uy. De Q0 a Q2 y lee A y B. De Q0 a Q2 leemos A. B. Y ahora díganme otra. ¿Cómo sería la siguiente? De Q0 a Q3, llega ¿Ya? una A y solamente le diría una A. Solamente sería una A, ¿cierto? Porque el epsilon no cuenta. Entonces de Q0 a Q3 leyendo una A. Eso fue con esa flechita. Lo voy a borrar. Ya. Ahora seleccionamos otra de las flechas que entran. Voy a dejar esa marcada con una rayita porque ya terminó. Selecciono otra flecha que entra. Y repetimos lo mismo. Por cada una de las que sale. Vayan diciéndome qué aristas tenemos que agregar. ¿Qué conexiones nuevas se forman? De Q2 a Q0 una A y una A, ¿o no? De Q2 a Q0. O de Q2 2 A. 0. A. Mm. ¿Qué más? Recuerda. Por la flechita que entra y vamos viendo todas las flechas que salen. Y vamos formando las combinaciones. Pablo dice de Q2 a Q3 con una A. De Q2 a Q3 y lee una A. Perfecto. Y nos falta uno. Completamos esta de aquí y esta de aquí. ¿Cómo sería la última? De Q2 a Q2 AB. De Q2 a Q2 con A. Un loop. Azul. Y ahora ya no nos quedan más flechas que entren a Q1. Así que terminamos. Nos queda esto. Comencemos a simplificar un par de cosas. Q0. Antes de borrar el siguiente nodo, a mí me gusta hacer este paso primero. Si no se vuelve muy enredado todo. Eh, Cuando tenemos múltiples flechas que van en la misma dirección, por ejemplo, de Q2 a Q0, tenemos una flecha que es AA y una flecha que es B. Entonces, de Q2 a Q0, vamos a dar una flecha que es AA o B. De Q0 a Q2, podemos hacer AB o podemos hacer solo B. Solo B. Entonces sería AB más B. Por esta flecha de aquí y esta flecha de aquí. ¿Qué otra flecha podemos combinar? Esa con esa. Y así nos va a quedar de Q2 a Q3 A más epsilon. Creo que esas son todas las que podemos combinar. Nos queda el AA, nos queda el A, y nos queda la flecha larga de allá, que es una
Y ahí terminamos de borrar ese nodo. ¿Qué sigue ahora? Unir las flechas. ¿Cuáles? Los loops. Ya, ese paso no recuerdo bien cómo lo hacía el profesor. ¿Cómo se lo explicó? Tengo un segundo para comprobar eso. Porque ahora que lo pienso, recuerdo lo de unir los loops, pero no recuerdo si lo hacía siempre. Dame un segundo. Hace como un recorrido por I en el loop. Eh, les confirmo el tiro, para que no estemos equivocados. Ya, pero después de eso tendríamos que proceder a eliminar el siguiente no, ¿cierto? Revisa. Del siguiente no solamente tenemos una opción ahora, porque como digo, no podemos eliminar el estado inicial ni el estado de aceptación. Así que tendríamos que eliminar Q2. Estoy llevando la PPT para revisar eso. No recuerdo el paso del loop, la verdad. Lo que recuerdo es que si había múltiples loops había que juntarlos. O sea, si hubiésemos tenido como B, también había que juntarlos. Bueno, vamos a ver. Pero no recuerdo si había que hacer algo específicamente con los loops. Ya, cuando eliminamos el nodo Q2, ¿cierto? ¿A ese paso te refieres? Ya, sí, sí. Ahí sí. Yo estaba dudando si había que hacer algo más con los loops. Lo único que era eso de si había múltiples loops, juntarlo igual como juntamos las flechas. Pero claro, ahora los loops van a afectar cuando borramos el nodo. Entonces vamos a eso. Eliminamos Q2 y hay que empezar a ver todos los. Voy a marcar este, que va a ser el entrante. Y ahora voy a dejar harto espacio porque posiblemente van a salir muchas cosas. Ya. Entonces, tomando en cuenta el loop, ¿cuál sería la conexión que hacemos de Q0 a Q3? Voy a dejar añadida esto. Esa es la de arriba. Nada más. Ya, ¿cómo sería la conexión de cada de Q0 a Q3? De Q0 a Q3, de Q0 a Q2 y de Q2 a Q3. Q0 a Q2, de Q2 a Q3. Y recuerden que ahora cuando pasamos por el nodo intermedio, siempre tomamos el loop. Y eso lo interpretamos como lo que habían dicho antes, A, B asterisco. Entonces pasaría lo siguiente. Otra flecha. Sería AB más B, que es lo que tenemos en esta lista. Luego podemos tomar el loop tantas veces como queramos. Estrella. Y luego tenemos que tomar ese camino. A más B. Sí, como dijo Octavio en el chat, está bien. No había anotado esto de aquí. Ajá.
Y nos falta una flecha. ¿Cuál sería? El loop que se forma al hacer Q0, bueno, el Q0 con Q2, ¿no? Sí, nos va a formar también un loop. ¿Cómo va a ser ese loop? AB más B concatenado con AA más B. AB más B concatenado con AA más B. Pero ahí te falta algo, como dije recién. Cada vez que pasamos por el nodo que eliminamos, si tiene un loop, vamos a poner ese loop con estrella. Entonces sería AB más B, AB estrella, y luego el siguiente camino, AA más B. ¿Sí? Vamos aquí, podemos tomar el loop y nos vamos. Ahí están todos, ¿cierto? Revisamos ese y revisamos ese. Y no nos queda nada más. Así que ahora juntamos las flechas. Voy a escribirlo más abajo para tener más espacio. Entonces estos dos loops se nos van a juntar en un super loop con AA más AB más B, AB estrella, AA más B. Una flecha así, 3, con aceptación, con A más AB más B, AB, A más C. Mm, Quiero revisar que no se nos haya pasado nada rápidamente. Borramos ese, A, B, 2. Sí, creo que ya tenemos todo. Ya. Y ahora, ¿cómo sería la expresión regular final? Porque este loop es estrella y después concatenado con lo otro, ¿no? Efectivamente, es nuestra expresión regular. Va a ser AA más AB más B, AB estrella, AA más B. Todo eso estrella, porque está en un loop. Luego ponemos todo lo que está en esta flecha. A más AB más B, AB estrella, A más epsilon, y se reconoce. Ya, y si aquí hubiese un loop, eso lo anotaríamos acá ahora. En este caso no tenemos, así que ahí terminamos. Y esta cosa gigante es nuestra expresión regular final. ¿Se entendieron los pasos que hay que realizar? ¿O hay alguna duda? Se entiende. Bien, entonces vamos a los siguientes ejercicios, que son los de propiedades de clausura y llama bombeo. ¿Saben cuándo tienen la primera tarea larga? No es cierto, una foto de todo no saber nada. A fines de este mes, creo. O sea, como sería a vuelta de vacaciones, supongo. Porque estamos a 3 y eso.
Usualmente en las tareas largas suelen haber muchos bueno, no muchos, pero unos cuantos de este tipo de ejercicios. Por eso quiero eh, que practiquemos de estos. Determine si los siguientes lenguajes son regulares o no. Eh, L1. Mi consejo para partir con este tipo de ejercicio es siempre guiarse por la intuición. Si eso falla, intentar probar otra cosa. Pero usualmente, si han resuelto unos cuantos de estos ejercicios, pueden hacerse una idea más o menos de qué se van a esperar. Y con lo de la intuición me refiero a decir como, primero que nada, ¿creen que es regular o no creen que es regular? Y en base a eso intentar demostrar. Entonces, si ven el E1, nos dice palabras pertenecientes a signo estrella, tales que la palabra se puede escribir como U concatenado con B, donde U pertenece a un lenguaje regular y B no pertenece al lenguaje regular. ¿Qué creen? ¿Les parece que esto podría ser regular o no creen que sea regular? En este ejercicio usualmente hay que probar unas cuantas ideas, no siempre va a salir a la primera. Así que no se preocupen respecto a eso. Simplemente digan como, creo que es esto y alguna mínima idea de por qué podría ser. ¿Cómo es eso de P en R y U no en R? A ver, U en R y B no pertenece a R. Es decir, eh, como digo, R es un lenguaje regular cualquiera. Es decir, va a ser una palabra que va a ser, no sé, digamos, ¿qué lenguaje regular se me ocurre? Ya, digamos, A, B, estrella. Sí, son distintos. Si decimos, por ejemplo, ave estrella, A B pertenece al lenguaje y B no pertenece al lenguaje. Así que A B B, en este caso sí pertenecería a nuestro nuevo lenguaje, a L1. Así de primeras, ¿qué creerían? ¿Les parece que pueda ser regular? ¿O dicen, nada, no es? Pensando en lo poco que conocen de lenguajes que no son regulares y las propiedades de clausura. Al ojo digo que no. Sí, al ojo. ¿Qué te hace creer eso? ¿Como muchas opciones? ¿Cuál sería como tu- lo que te hace creer eso? Que sería concatenar regular con irregular. Ya. Eso es un detalle. Eh, si concatenamos un regular con un no regular, claro, tenemos un problema. Pero no nos dicen que B es no regular. Quizá el problema está escrito de forma rara, también lo estaba pensando. Pero piensen como que hay solamente un R. R es un único lenguaje. No sabemos exactamente cuál es, pero es un lenguaje en particular. No son como todos los lenguajes regulares. Y la cosa es, nos dicen que B no pertenece a R. Las palabras que no pertenecen a un lenguaje regular son irregulares. Es decir, eso es lo que hay que pensar aquí.
Les voy a dar una pista de cómo podemos ir con esto. Esto no siempre va a funcionar, pero en este caso sale bastante limpio hacer esto. V con U perteneciente a R y P que no pertenece a R. ¿Ya? Esto, como vimos, es una concatenación entre U y B, y U es U y B como que no depende el uno del otro, ¿cierto? No dependen entre ellos. Entonces una cosa que podemos hacer es decir, va a ser la concatenación de dos lenguajes. Voy a decir como lenguaje U y lenguaje B. Donde U va a ser, W pertenece a signo estrella, tal que, de hecho voy a poner U pertenece a signo estrella, tal que U pertenece al lenguaje regular, concatenado con B perteneciente a signo estrella, tal que B no pertenece al lenguaje regular. ¿Se entiende ese paso hasta ahí? Básicamente estoy diciendo que lenguaje 1 va a ser la concatenación entre palabras que pertenecen al lenguaje R y las palabras que no pertenecen al lenguaje R. ¿Se ve por qué estos son lo mismo? Ya, si me creo en ese paso, bueno, esto no es más que R, ¿cierto? Las palabras de signo estrella, tal que la palabra pertenece a R, es simplemente R, que es claramente regular. ¿Pero qué es esto? R complemento. Exacto. R complemento. Todas las palabras que no pertenecen a R son el complemento de R. Ya. Entonces tenemos R complemento. Y ahora solamente falta decir, hay que usar un par de propiedades de clausura. Ya, como dijo Octavio, sabemos que R complemento, que si R es regular, entonces R complemento también lo es. Lo es. Como, además, la concatenación de lenguajes regulares produce un lenguaje regular. Y por lo tanto, L1 es regular. En este caso era simplemente recordar todas las propiedades de clausura. Se pudo haber explicado esto mismo desde aquí, creo, pero siento que aquí al dividirlo queda mucho más claro que este es simplemente el complemento de R y queda como una concatenación entre R y su complemento. Hubo un detalle importante que les mencioné aquí, y es que podemos hacer esto porque U y B no dependen el uno del otro, son como independientes, por eso los podemos separar. Vamos a ver en el ejercicio que ahí dice, vamos a hacer spoiler al tiro, L3, tenemos W es igual a U concatenado con U. Y bueno, U obviamente depende de U. Ahí no lo podemos separar como una concatenación de los dos lenguajes. Se los voy a explicar en más detalle cuando lleguemos a ese ejercicio. Pero hagamos ahora el L2. L2, subconjunto de R. Y R regular. Bueno, antes de avanzar, sí. Este elegido, claro, ¿cierto?
¿No hay dudas con el lenguaje uno? Sí, sí. Y entonces, vayan pensando. ¿Qué opinan de esto? ¿L2 se ve regular? ¿No se ve regular? ¿Puedo decir algo Sí, sí. rápido? Según yo, eh, como R pues, se puede tomar como un conjunto, entonces si yo tomo un subconjunto de R, entonces el lenguaje 2 va a tomar un subconjunto, va a tomar las mismas propiedades que el conjunto R, así que es irregular. ¿Tú crees que va a ser regular, cierto? Sí, sí. Tu argumento es De que que, de que, de que como es un subconjunto de R, entonces los elementos que tenga L2 también los va a tener un lenguaje que ya es regular. aquí tenemos que hay algo que tiene los lenguajes regulares y es que lo que los hace regular o no, usualmente no son las palabras que contienen, sino más bien cómo están definidos sus bordes. Es extraño de explicar, pero si piensan como un lenguaje como un saco que tiene muchas palabras, lo que va a definir si es regular o no es qué tan fácilmente podemos delimitar los bordes, los extremos del lenguaje. Entonces, en ese caso, realmente no se va a aplicar lo que dices, porque puedo tener un lenguaje ya que tiene muchas palabras, que es regular, tiene bordes fáciles, pero adentro puedo definir una región que es como muy compleja de delimitar. Y de hecho aquí podemos usar otra cosa que creo que el profe ya les ha mencionado. Pero, eh, no estoy seguro si le ha mencionado eso en particular. Pero te voy a decir que esa idea no va a funcionar aquí. Que un lenguaje sea un subconjunto de un regular, no necesariamente lo va a ser regular. Así que básicamente le estoy dando la respuesta. Pero ahora pensando en eso, ¿se les ocurre cómo demostrarlo? Les puedo decir, esta no es regular necesariamente. ¿Por qué? Contraejemplo, ya, sí, ese es como el mejor método de hacer esto. Encontremos un lenguaje regular, es decir, encontremos un lenguaje no regular que sea un subconjunto de un lenguaje regular. Con eso nos bastaría para mostrar que no siempre se cumple. ¿Qué lenguaje no regular conocen? A N, B a la N, ¿cierto? Es un clásico. A a la N, B a la N. Ya. Y eso, ¿de qué lenguaje regular podría ser un subconjunto? Asterisco, asterisco. Es un muy buen ejemplo. Asterisco, no asterisco. Creo que aquí se nota lo que estaba diciendo antes de los bordes. Porque, bueno, claramente esto es un subconjunto, no incluye todas las palabras, pero este como que es mucho más general y es suave la definición, por decirlo de alguna forma, y esta es mucho más estricta y requiere de más información para poder detectar si una palabra pertenece o no al lenguaje. Lo que define si el lenguaje es regular o no, no son sus palabras, sino que qué tan difícil es decir, sí, qué tan difícil es determinar si una palabra pertenece o no al lenguaje. Otro ejemplo, por ejemplo, a la n, a la n, también es subconjunto de sigma estrella, ¿cierto? Sigma estrella es regular y claramente sabemos que existen lenguajes no regulares, ¿cierto? Entonces, esto no se puede cumplir. Todos los otros lenguajes son subconjuntos de sigma estrella. Ahí tenemos otro ejemplo. Y así pueden hacer muchos contraejemplos. Pero es importante que entiendan eso.
lenguajes que sean un subconjunto no necesariamente va a significar que cumple las mismas propiedades que el lenguaje del cual son subconjuntos. Es enredado, pero esto es un error que se comete bastante. Y es muy normal porque uno de principio pensaría como, oh, un lenguaje más pequeño quizás es más simple y también va a ser regular, pero no se va a dar. Ese no va a ser el caso. Pasamos al lenguaje 3. W perteneciente a sigma estrella, tal es que W se puede escribir como U concatenado con U perteneciente a sigma estrella también. Ya. Lo que le quería comentar de inmediato es lo que habíamos hecho antes de decir como eh, U pertenece a sigma estrella. ¿Vale? ¿Sería eso? Entonces sigma estrella concatenado con U pertenece a sigma estrella. Hacer este procedimiento ahora no nos sirve. Porque aquí en particular nos dicen W tiene que ser igual a UU. Es decir, son palabras de la forma como A, B, A, B. Es decir, que la primera mitad es igual a la segunda mitad. Mientras que esto nos permitiría tener realmente cualquier palabra. Puede ser A, B, A. Eso pertenece a sigma estrella. Y B, B, B también pertenece a sigma estrella. P. Pero eso no pertenece a nuestro lenguaje. Entonces lo que importa es esto de aquí no nos sirve. No los podemos separar porque el primer trozo depende del segundo trozo, no es una simple concatenación de dos lenguajes. Ya, con eso inventé. ¿Este parece regular o no regular? Mira, tú dices regular. ¿Cuál sería tu razonamiento? Ya, sigma estrella es regular. Estamos tomando dos palabras de sigma estrella. ¿Eso? Entonces, U es la concatenación de dos lenguajes regulares. U no es la concatenación de dos lenguajes regulares. Es la concatenación de dos palabras del mismo lenguaje y son la misma palabra. No, los U son iguales y son del mismo lenguaje, pero en particular son la misma palabra. Eso es distinto. En particular, los U, bueno, es solamente una letra, claramente son la misma palabra. Pero no es lo mismo que hicimos aquí, porque aquí, claro, eran dos lenguajes. U podía ser una palabra cualquiera de R y B una palabra cualquiera de R complemento. Aquí U en particular tiene que ser la misma palabra dos veces. Eso es lo que está intentando explicar aquí. U pertenece a sigma estrella y U pertenece a sigma estrella, pero no es la concatenación de palabras de sigma estrella con palabras de sigma estrella. Esto de aquí sería algo como W perteneciente a sigma estrella, tal que W es igual a U por B con U perteneciente a sigma estrella y B perteneciente a sigma estrella. Ahí sí es la concatenación de dos lenguajes, de dos veces sigma estrella. ¿Se entiende eso? Aquí
U y B pueden ser palabras distintas, pero del mismo lenguaje. Aquí U tiene que ser la misma palabra, siempre. Es decir, sí. No se puede hacer lo que tú escribiste ahí al ladito, pero en vez de que hacer de que, por ejemplo, W sea igual a V, tal que U sea igual a V, ¿Cómo sería? ¿De nuevo? W es igual a U concatenado con V, tal que Ya. U sea igual a V. El problema es que, en general, lo que quiero decir es que para poder separarlos, U y B tienen que ser como variables independientes, por decirlo de alguna forma. Si decimos U igual a B, bueno, ahora U depende del valor de B. Y eso nos vuelve a causar el problema. Habría que demostrar que UU pertenece a sigma estrella. Es que UU va a pertenecer a sigma estrella porque todas las palabras pertenecen a sigma estrella, por definición. Ya, ahí les voy a dar otro, les voy a decir de nuevo la respuesta. Y una idea que les va a ayudar mucho en estos ejercicios es, si tienen una palabra, como la forma de una palabra, usualmente los lenguajes no regulares va a pasar lo siguiente. Van a tener que un trozo del lenguaje va a depender del valor de otro trozo. Por ejemplo, si recuerdan A a la N, B a la N, el largo de la primera mitad depende del largo de la segunda mitad. ¿Ya? Hay dos trozos que dependen entre sí y pueden ser arbitrariamente largos. Si se fijan, esto se parece mucho. Tenemos una palabra y tenemos después que revisar que la siguiente mitad es exactamente la misma. Intenten imaginarse el autómata de eso. Como que ya tendríamos un autómata que hace cosas y detecta la primera palabra. Y luego tenemos que revisar que haga la palabra de nuevo, pero solo una vez, hice exactamente la misma. Y como que eso no lo podemos hacer con una cantidad finita de estados. Esa es la intuición que hay que tener aquí. Si tenemos como dependencias entre dos trozos de la palabra, y los trozos pueden ser muy largos, infinitamente largos, entonces estamos en problemas. Si vamos a tener dependencia entre trocitos de la palabra, tienen que ser trocitos finitos, cortitos. O que no nos pidan recordar mucha información. Una cantidad finita de información. Por ejemplo, que el largo de este trozo sea múltiplo de 3 y el largo de este trozo sea múltiplo de 3 también. Eso podríamos hacerlo. O que el largo de este trozo módulo 3 sea igual al largo de este trozo módulo 3, también podríamos hacerlo porque un módulo nos daría una cantidad finita de opciones. Mientras que U puede ser cualquier palabra y luego tenemos que revisar que el siguiente U sea cualquier palabra también. Hay infinitas opciones de palabras. Y no tenemos cómo recordar eso de la primera mitad a la segunda mitad. Cuando pasa esto, casi siempre la solución es bombear. Pueden hacerlo por propiedad de clausura, pero yo recomendaría bombear. Usualmente, si ya logran ver eso, que hay una dependencia entre un trozo y otro trozo, el lema del bombeo es lo que los va a ayudar. ¿Se entiende esa explicación de por qué deberían, en este caso, empezar a pensar que es no regular? Ahora vamos a bombear y creo que puede quedarle más claro también. ¿Recuerdan el lema del bombeo? En general, ¿cómo funciona simplemente? No todo el algoritmo, es decir, no toda la demostración. Ya, sí. Vamos a expresar la palabra como tres trocitos de palabras. Vamos a tomar el trocito del medio y lo vamos a inflar o desinflar de forma que intentar ver si esto se sale del lenguaje al hacer eso. Ya. Entonces voy a decir lo siguiente. Sea
W. Ahora tenemos que elegir nuestra palabra base. Hay unas cuantas condiciones para elegir la palabra base. Primero, necesitamos que W pertenezca a nuestro lenguaje y que pueda ser arbitrariamente larga. Es decir, por lo general para hacer eso vamos a usar como, no sé, a la n, cosas así. Ponerle algo a la n, que se pueda repetir n veces, de forma que la palabra pueda ser tan larga como quiera. Y aquí, esta es quizás la única parte que importa de toda la demostración de lema de bombeo. Elegir la palabra correctamente. Ya. Porque hay que elegir una palabra que pertenezca al lenguaje y que sea fácil de ver cómo va a salir del lenguaje una vez la bombeamos. Este lenguaje va a ser muy fácil de bombear en particular. Así que voy a elegir algo simple. Un consejo. Ya. Dijiste a la P, a la A, B, a la N. Ya. Esa es una opción, pero no es la mejor. Tiene un problema. Si vemos la palabra, va a quedar como algo así. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Usualmente las mejores palabras para bombear tienen una distinción clara en la mitad de la palabra. Algo que te pueda... Porque usualmente, por ejemplo, en A a la N, B a la N, una cosa que nos importa es dónde está la mitad de la palabra. Por ejemplo, en A a la N, B a la N, el bombeo clásico sería reducir la cantidad de A's, de forma que te quede como A, B, 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 B. Y que al ver la mitad, inmediatamente se nota que, ya no es igual. Es medio difícil de explicar, pero necesitan tener algún punto de referencia en la palabra. Porque si no, también hay que hacer el X, Y, Z. Va a ser muy difícil. Voy a elegir yo la palabra en este caso. Y en el siguiente ejercicio de bombeo, les voy a dejar elegir a ustedes la palabra. Y se va a entender más, yo creo. Lema de bombeo es mucha práctica. Para que puedan hacerlo rápido. Voy a elegir A a la N, B, A a la N, B. En este caso, para que el B me va a marcar dónde está la mitad. ¿Ya? Sea W a la NB, a la NB, que claramente pertenece a L3. Y según que W tiene largo mayor que N, descompondremos W igual a X, Y, Z. Ya. Esto es lo siguiente que tienen que recordar. La descomposición tiene dos cosas importantes. Una es el largo de XY es menor que N y el largo de Y es mayor que 1. Eso nos dice nuestro trocito del medio, Y es el que vamos a inflar, tiene que ser mayor a 1. Va a haber un trozo que vamos a inflar o desinflar. Y XY, este trozo, va a estar en los primeros n caracteres. Entonces eso es algo que usualmente queremos que los primeros n caracteres de la palabra sean iguales. Nos va a facilitar mucho el resto de la demostración. En este caso tenemos a a la n, entonces el XY, sabemos que va a ser a. Muchas veces. Si se fijan, si hubiésemos usado AB, 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 no podemos estar seguros exactamente qué es X y qué es Y. Es Y. Sería una cantidad de A's y B's que ni siquiera sabemos si terminan o no terminan en B, por ejemplo. Se vuelve muy difícil. Entonces queremos que los primeros unos caracteres sean simples para poder dividirlos. Ya, entonces nos va a quedar X igual a. No sabemos de todas formas cuántas son. Así que lo que solemos hacer es escribir a a la P
Y va a ser a la q, una cantidad de a's y una cantidad de b's. De esto mismo, podemos decir que p más q tiene que ser menor que n y q mayor que 1. Es simplemente reescribir eso en términos de p y q. Z va a ser todo el resto de la palabra. Nuestra palabra era esa. Va a quedar a la n menos p menos q. Es decir, teníamos un bloque de a la n as. Sabemos que x y está en las primeras n letras. Así que nos queda n menos p menos q as al inicio. Luego la b, que nos separa la palabra, a la n b. Esto se ven enredados, pero el lema de bombeo lo hacen un par de veces y siempre es lo mismo. Y se van a dar cuenta que esto de n menos p menos q va a salir todo el tiempo. Todas las demostraciones de bombeo son casi la misma. Lo único que tienen que tener creatividad es para elegir esto, el W. Ya, tenemos eso. ¿Alguien se acuerda qué seguía en el lema del bombeo? Ya descompusimos nuestra palabra, como lo habían dicho antes. Ahora tenemos W igual a X y Z. ¿Qué nos dice el lema del bombeo? Ya, que X y Z están en el lenguaje. Es decir, eso lo tuvimos por definición. Cuando elegimos el W, X y Z pertenecen al lenguaje. Lo que nos va a decir en particular no es que X y Z pertenece al lenguaje, sino que algún W' de la forma X y a la K, Z, también pertenece al lenguaje. También pertenece a L3. Entonces, si W lo podemos escribir como XZ, entonces W', que va a ser X y a la K, Z, también pertenece al lenguaje. ¿Ya? Ahora lo que queremos hacer es expresar eso con nuestras definiciones de X y Z. Entonces W' va a ser a la P, a la K por Q, ¿sí? Tenemos Y a la K, Y a la Q, nos queda a la K por Q. Y luego Z, que era a la N menos P menos Q, B a la N, B. Y ahora como que tenemos que juntar todo. ¿Qué me dice cómo me queda? Vamos a tener a la algo, B a la N, B. ¿Qué va a ser este algo? Ya, Octavio dice a la P, para tener paréntesis, P más KQ más N menos P menos Q. ¿Ya? Podemos cancelar los P's y factorizar los Q's. ¿Cómo nos va a quedar? A la N, a la N. ¿Cómo quedaría eso factorizado? Más K menos 1 Q, como dijo Diego.
¿ya? Y el lema del bombero nos dice que W' de X y a la KZ va a pertenecer a E3 para todo K mayor o igual a 0. Eso es bastante interesante lo del 0. Se los voy a mostrar ahora porque el 0 muchas veces es la opción más fácil. Ya, entonces, eh, para que W' per- pertenezca a L3, nos tendría que cumplir que n más k menos 1 por q sea igual a n, ¿cierto? Se puede ver porque la única forma de que esté en el lenguaje es que su primera mitad sea igual a su segunda mitad. Y para que eso pase, n más k menos 1 por q tiene que ser igual a n. ¿Ya? Aquí voy a restarlo n. Me queda k menos 1 por q igual a 0. Podemos dividir en q. Me queda k menos 1. Podemos dividir en q. Puedo dividir en q porque sabemos esto. Q es mayor o igual a 1. Que viene de este trozo. Q es siempre mayor a 1, así que siempre podemos dividir. Y nos va a quedar que k tiene que ser igual a 1. ¿Cuál es la cosa? El lema del bombero nos dice que esto se cumple para todo k mayor o igual a 0. Y bueno, de aquí podemos ver que claramente no se va a cumplir para cualquier k. Es una contradicción. Por lo tanto, L3 no satisface el lema de bombeo. Coma, es decir, L3 no es regular. Y aquí hay algo muy importante que no pueden olvidar. Si un lenguaje no satisface el lema del bombeo, entonces el lenguaje no es regular. Pero si el lenguaje satisface el lema del bombeo, no podemos estar seguros. Es decir, si aquí no llegamos a ninguna contradicción, haber hecho toda esta demostración no nos dice nada. Tenemos que llegar a alguna contradicción aquí. Aquí yo como que despejé K y les dije que existen muchos K, básicamente cualquier K que no sea uno, para el cual esto es una contradicción. Pero basta con decir un contraejemplo, podríamos decir, pero, para k igual a 0, se tiene, dos puntos, n más 0 menos 1, nos queda n menos q igual a n. Lo cual, claramente, no se cumple. Y contradicción de nuevo, y de ahí podemos llegar a eso. ¿Se entiende? No es necesario despejar k. Eso aquí lo hice para que quedara claro. Para cualquier otro valor de k que no es 1, no se cumple y nos pidieron que era para todo. Pero como nos piden para todo, realmente basta con encontrar un k para el cual no se cumple. Y es suficiente para decir que no satisface el lema del bombeo, por lo tanto no es regular. ¿Alguna duda con el lema del bombeo? Me imagino que unas cuantas se van a solucionar practicando. No creo que alcance, es decir, no, ya no alcanzamos esta ayudantía, pero posiblemente la siguiente ayudantía va a ser más de esto, con minimización de autómatas. Hay más ejercicios
en el PDF. Si lo intentan resolver ustedes y me envían como lo que hicieron, yo les puedo decir como, oye, está bien, está mal, quizás yo lo habría hecho de esta forma o no. Lo que sepan eso. Me pueden enviar un correo con sus desarrollos si quieren. Eso, ¿alguna duda en particular? ¿O no? ¿Todo bien? Ya, entonces, con eso terminamos la identidad. Que tengan una bonita semana de vacaciones. El receso